El paro de colectivos desnudó el enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios por la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros. Sergio Massa tuvo que ponerse al frente de la negociación después de calificar a un sector del empresariado de parásitos del Estado, pero además de amenazarlos con denunciarlos por retención de fondos públicos y también extorsión. Del otro lado, las cámaras del sector aseguran que el gobierno no giró los fondos necesarios para pagar el aumento a los choferes. El paro se levantó, pero dejó a 4 millones de usuarios rehenes del conflicto. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Aunque el paro de colectivos se levantó hasta la tarde, los trenes y subtes estuvieron colapsados y hubo más tránsito de autos en la calle. Las tarifas de aplicaciones de transporte se duplicaron. Por la mañana, además, se sumó un paro de trenes de la línea Sarmiento y una protesta de colectiveros en la Panamericana. Nos siguen boludeando, estamos cansados, cansadas, muertos de frío, con hambre, queremos llegar a nuestras casas. La inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 7,1% durante el mes de junio. Aunque sigue alta, marcó un leve descenso con respecto a mayo. Los gastos de tarifa de servicios y vivienda y la educación fueron los rubros con más subas. Los alimentos subieron un 5,8%. Caso Cecilia, Marcela Acuña escribió 15 cartas en las que apunta contra su hijo César Sena como el asesino de la joven en Chaco. Además, se deslinda ella y su esposo Emerenciano Sena de cualquier vínculo con el crimen y asegura que detrás de la investigación hay intereses políticos. Que nuestro hijo diga la verdad, pide en uno de los escritos. La mujer que fue atacada brutalmente en Saavedra aseguró que su expareja le gatilló 3 veces en la cabeza. El relato del dramático momento que vivió también recordó que corrió hacia el patrullero que llegó, ni bien lo vio, y agradeció al policía que logró detener al asesor. Gracias a Dios, las balas no salieron, dijo con mucha angustia la víctima. En el Día de la Independencia, Abel Pintos va a presentar su disco en el Teatro Colón. En esta nueva obra está registrado el himno nacional, pero también canciones patrias como la Marcha de San Lorenzo, la Marcha de Malvinas y Aurora, entre otras. Además, lanzó a la venta las entradas para su próximo show en Vélez. Se levantó el paro de colectivos en el área metropolitana. Lentamente, las líneas empiezan a restablecer el servicio. Hay algunas líneas con demoras, otras que denuncian que todavía no les llegó el aumento prometido, por eso continúan con paros parciales o con paros totales. En el centro de la ciudad está Joaquín Devert para mostrarnos cómo está el movimiento a esta hora. Exacto, Silvina, venimos a ver cómo se va restableciendo lentamente el servicio, pero como bien decías, hay líneas que todavía no volvieron a funcionar porque están esperando que lleguen los pagos para los trabajadores. Esta información decía que la línea 60, por ejemplo, tan fundamental que une la zona norte, Escobar, con la ciudad de Buenos Aires, decían que la línea 60 no estaba funcionando todavía, pero tenemos una novedad porque hace minutos vimos pasar la línea 60, por lo menos los colectivos que van mano hacia zona norte. Seguramente los que llegan desde Escobar para este lado demoran un poco más en llegar a la ciudad, pero el 60 ya está funcionando. Sin embargo, hay otras tantas líneas que todavía no lo hacen. Por ejemplo, el 148, 28, 80, 96, 86, 506, 96, 86, 193, 621, 205, 185 y 49. Estas líneas por el momento están todavía acatando el paro por falta de depósito de sueldos de los trabajadores. De todos modos, en lo que vemos acá en plena Callao y Corrientes, ya hay
ya están funcionando la mayoría de los colectivos, inclusive, por ejemplo, hemos visto a la línea 37 que llega desde Lanús, zona sur de la provincia de Buenos Aires, ya está circulando también por acá. Vamos a preguntarle acá a estas chicas, perdón, de dónde vienen y qué colectivo están esperando. El 60, no, de acá del Congreso. El 60 me decía. Sí, el 60. ¿Hasta dónde van? Hasta Alsina y Hipólito Yrigoyen. Bueno, acá Santiago del Estero y Alsina. Acá cerca y son 10 cuadras, sería en el camino un poquito. No, ya sé, pero sino que... Bueno, el 60 ya funciona, hasta hace minutos estaba en duda, pero ya está retomando el servicio. ¿Cómo estuvo su día tan complicado para moverse? Feo, porque yo vine de la zona sur y me tuve que venir en taxi. ¿Cuánto gastó en el taxi? 2.000 pesos. ¿Y se conseguía el taxi o también estaba difícil? De casualidad que encontré uno ahí y lo tomé. Bueno, ¿qué opina? Ella, al colegio. No sé qué. Las clases, a pesar del paro, hubo clases igual. Sí, recién sale de inglés. O sea que... ¿Trataron de seguir adelante a pesar de las dificultades? Así es, hay que seguir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué opina de estas medidas? Y mala, porque te jode al que labura, como siempre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, tengan en cuenta entonces las líneas que mencioné recién, todavía están esperando acreditación de sueldos, pero como decíamos, la línea 60 que figuraba en este grupo de líneas ya está funcionando con demoras porque vienen desde zona norte de Escobar, pero las que van en sentido hacia Escobar ya las vemos pasar por la ciudad de Buenos Aires. Y las otras líneas ya están funcionando con demoras, pero ya prácticamente todas las que están por lo menos acá en la zona de Callao y Corrientes y todo en el centro, ya las vemos circular con normalidad después de un día muy complicado. El paro de colectivos se levantó alrededor de las 5:30 de la tarde después de una reunión entre empresarios, sindicatos y los funcionarios que estuvieron liderados por el ministro de Economía, Sergio Massa. También es precandidato a presidente y él se mostró molesto y calificó de extorsión del sector empresario a este conflicto que, según él, llevó a los trabajadores a iniciar la protesta. Sin embargo, anunció la apertura de un canal de diálogo con todo el sector empresario. La mesa está tendida. Quiero contarle a la gente que a las 17:30 horas se levanta la medida de fuerza, que además el acta paritaria pendiente ha sido firmada. Nosotros estamos acostumbrados al diálogo, a buscar consensos, a agotar la búsqueda de soluciones y a tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo. No desde la extorsión, no con un revólver en la mesa, no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores. Y eso no lo podemos permitir. Y la retención de dinero del Estado, que es de los trabajadores, puede constituir un delito. Durante la mañana, al paro de trenes, se sumó la medida de fuerza sorpresiva de los trenes de la línea Sarmiento y en este sentido se generó un conflicto mayor. Los usuarios tuvieron que esperar hasta que el personal de seguridad levantara las persianas. Por esas 4 horas que duró esta protesta, viajar al área metropolitana se convirtió en una verdadera odisea. Eran las 5:30 de la mañana y el paro de colectivos anunciado dejó esta postal. Los principales centros de transbordo desolados y los usuarios sin poder hacer uso del servicio de colectivos. No, yo estoy aquí desde las 6:15 de la mañana, 6:15 de la mañana. Trabajo en Moreno y como no había el colectivo 57, se supone que el tren iba a funcionar y íbamos a poder llegar. Pero no, tampoco, sorpresivamente también hubo paro. Así que nada, esperando a ver cómo logro llegar a mi trabajo. Claro, ¿lo avisaste a tú? Sí, sí, obviamente están avisados todos. Claro. Pero nada, todavía no sé cómo me voy a ir. Una de las opciones para viajar en 11, por ejemplo, era el tren Sarmiento. Pero al llegar a las puertas de la estación, las persianas estaban bajas, producto de una medida de fuerza sorpresiva. Nosotros venimos de Entre Ríos. Claro. Él venía de vacaciones acá a Buenos Aires y nada, nos encontramos con la sorpresa que había un paro de colectivos y de tren. Sin palabras. Claro. Pagamos todos los obreros, ¿viste? Claro. El resto están sentados desayunando. Claro. Acabo de salir de trabajar a las 7:30 de la mañana, de Palermo me vine hasta acá para ver si había algo y
y no. ¿Te dijeron algo? ¿Te dijo algo el personal de seguridad? No hay novedad y tienen policía como para, no sé. Mientras pasaban las horas y sin resolución del conflicto, los usuarios, con frío y con enojo, perdieron la paciencia y empezaron a golpear las puertas custodiadas por la Fuerza Federal. Alan, por ejemplo, había trabajado en el horario nocturno y era la primera vez en su vida que cortaba una calle. Supuestamente iba a salir un tren y no lo dejaron salir de Castelar. Nos siguen boludeando, estamos cansados, cansadas, muertos de frío, con hambre, queremos llegar a nuestras casas. Siempre lo mismo, siempre un problema. Encima no hay colectivos, se pusieron de acuerdo. ¿Se imaginó alguna vez poniendo vallas en la vía pública? No, lo he visto, es la primera vez, pero bueno, es una manera de protestar. Somos un grupo de mujeres y hombres tranquilos. Lo último que queremos es la violencia. Esta es nuestra manera de reclamar. La situación desencadenó un operativo policial que buscaba descongestionar el colapso de tránsito producto del corte de las calles Rivadavia y Perón. Venimos a laburar, estamos cansados, que esto agarra, corta el tren, suben el boleto, lo verduguean, dicen que van a levantar el pan, no lo levantan. Hay gente que lleva 24 horas laburando. Esperá, hermano, y mandan esto, estamos todos locos en este país, hermano. Habían pasado por lo menos 5 horas del corte del servicio y las formaciones del tren Sarmiento continuaban bloqueadas en los talleres de Castelar. Pero pasadas las 10 de la mañana, finalmente se levantó el paro y se dio apertura de molinetes. Yo trabajo en Aeroparque, Sí, en seguridad. ¿Una jornada larga tuvo? Bastante larga, sí. Claro. Sí, todavía falta un trecho más todavía, ¿no? Claro. Llegó acá, estuvo 2 horas esperando, ahora tiene que ir a su casa y descansar ¿cuánto? Sí. 6 horas, menos, 4 horas y a trabajar de vuelta, ¿no? Esto es muy sorpresivo, ¿viste? Claro. Esto es esto es normal para nosotros. Claro. Esto se hace en paro, a veces se corta porque anda mala barrera, por los guardas. Claro. Siempre un problema, Sarmiento es todos los días lo mismo. Sobre el mediodía, con demoras, el tren Sarmiento normalizó su servicio, mientras que el paro de colectivos continuaba vigente, dejando a miles de usuarios varados. Bueno, Leandro, el conflicto se generó en principio por el tema de los subsidios, el monto de esos subsidios y también cuándo se depositaron. ¿Cuál es la letra fina que tenemos detrás de todo este gran tema, que la verdad es un gran tema para poner la lupa, ¿verdad? Sí, mira, hay dos versiones, por un lado del gobierno, por otro lado de las empresas, sobre cuánto otorgaron de subsidios esta semana a las empresas, y ese es un motivo que desencadenó este conflicto, ¿no? Vamos a ver una placa, porque el gobierno dice que depositó esta semana 27.000 millones de pesos en subsidios, y las empresas dicen que se acreditaron apenas 15.000 millones de pesos y que ese dinero es insuficiente para operar y también para pagar la nueva paritaria, porque esto comienza cuando el Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional homologa una nueva paritaria de la UTA y las empresas salen a decir que no pueden pagarla directamente, que no pueden hacer frente a esa nueva paritaria y que por lo tanto no la van a dar. Incluso discutieron las formas, dijeron que no era una paritaria, si era un laudo, si terminó siendo una resolución. Objetaron desde el vamos el modelo de negociación allí. Así es, entonces como las empresas dicen no vamos a dar este aumento paritario porque no lo podemos dar, inmediatamente los trabajadores organizados en el sindicato UTA lanzaron este paro, ¿no es cierto? El gobierno se vio ante una disyuntiva. Por un lado dice, bueno, yo pagué, quiero que esté el servicio con todo el caos que hubo hoy en la ciudad y en el AMBA. Y por otro lado, el gobierno, la disyuntiva es un gobierno peronista en campaña que no puede cuestionar al sindicato, entonces se la agarró con los empresarios, ¿no? Bueno, sí, allí Sergio Massa hizo una serie de declaraciones fuertes, muy fuertes. La verdad es que en el momento de definir a los empresarios, los definió como parásitos que viven del Estado. Vamos a escuchar al ministro de Economía y candidato. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Soñamos con empresarios argentinos exitosos, pero también soñamos con que aquellos que se acostumbraron a ganar plata parasitando empiecen a rendir examen a la hora de mostrar sus resultados y no usen la plata del Estado para la timba financiera.
Bueno, y allí estuvo Sergio Massa, ¿no? Con esa definición que fue muy fuerte. Paradoja, la tarde estaban todos sentados, se generaron aplausos y afortunadamente llegaron a un acuerdo. Pero también hay una cuestión que, digo, esto de poner la lupa, los empresarios reconocen que para sostener el negocio o el servicio del transporte público están recibiendo por parte del Estado entre el 82 al 85% del monto global de lo que necesita el servicio para ser eficaz. Es fuerte esto también. Es fuerte, y lo que revela esa cifra que vos estás citando y las declaraciones de Massa cuestionando a empresarios a los cuales el Estado les da subsidios, pero les da subsidios hace 20 años por lo menos, no es algo de ahora. Lo que revela es que fracasó un modelo, que es el modelo de subsidios al transporte. Un modelo que en Argentina está por lo menos hace 20 años, durante todo el kirchnerismo, el macrismo también lo mantuvo. Es un modelo que ha fracasado porque el servicio no es bueno, porque termina en un paro y porque tenés del otro lado empresarios que dicen ni siquiera esto alcanza. ¿Por qué no alcanza? Y porque la inflación se acelera y no hay subsidio que alcance, no hay salario que alcance y no hay boleto de colectivo que alcance. Bueno, esta tarde también lo que se produjo fue una conferencia de prensa después de las palabras de Sergio Massa, y allí estuvieron el gremio, los empresarios, estuvo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, porque al fin esto empezó siendo un tema que arrancó con la paritaria, y el ministro de Transporte, estamos hablando de Diego Giuliano. Esta noche se escuchaba hablar de la posibilidad de generar un cambio en el modelo de los subsidios, buscando subsidiar, en este caso, a los usuarios. Pero vamos a escuchar un poco más de lo que se habló esta tarde y esta noche en ese marco. El Ministerio de Transporte había depositado el día de ayer, durante la tarde, los salarios en las cuentas de las empresas, y que en función de la discusión que algunas empresas hacían respecto de costos propios de las mismas empresas, no se abonó el salario conforme a la paritaria actualizada, sino el salario viejo. Y eso generó la reacción natural de muchos trabajadores y trabajadoras. Hoy esa paritaria está suscripta por trabajadores y por empresarios, se va a reliquidar en las condiciones acordadas y en consecuencia se reestablece el servicio. A partir del lunes se verán las otras condiciones que pueden ayudar a un mejor desenvolvimiento del sector. ¿Y qué dice el sindicato, la Unión Tranviarios Automotor? A partir de esta situación tiene una interna interesante también para seguir. Roberto Fernández, lo escuchamos, lo vemos. El gobierno le mandó plata a los empresarios la agarraron, pero se olvidaron de que tenían que pagar el aumento salarial. Lo negaron en el sentido de que esa plata ellos la necesitaban ellos porque el gobierno le debía. Bueno, esto es importante ahora, esa mesa de trabajo, porque vamos a estar constantemente en mesa de trabajo discutiendo, conocemos las cosas de frente mar, Roberto, ¿no es cierto? Para saber si ellos se equivocan y nosotros que no nos muestran como rehenes, porque realmente acá hay dos rehenes, los usuarios y nosotros los trabajadores. Bueno, ahora, Leandro, nos preguntamos si este será el cierre del conflicto, si en realidad se abrirá un nuevo capítulo, porque también hubo alguna alusión política en esa conferencia de prensa sobre qué rol deben jugar las distintas jurisdicciones, entre ellas la ciudad. Sí, le tiraron la pelota al gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, que del otro lado dijeron a nosotros no nos convocaron a estas reuniones. Bien, Leandro, muchas gracias. A vos, Silvina. Mientras tanto, vamos a contarte que justamente se conoció la opinión del precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno afirmó que el paro es una barbaridad que le jode la vida a la gente. Además, calificó la medida como desproporcionada y que la gente es la única víctima, aunque también dijo que comprende que los problemas generados por un gobierno, en realidad lo que me están manifestando es que no gobierna. Y la semana que viene el INDEC va a dar a conocer la inflación general. La ciudad de Buenos Aires también hoy comunicó cuál es el índice y además esta tarde se conocieron novedades a propósito de qué es lo que opina el mercado, ¿no?
el relevamiento de expectativas de mercado. Leandro, ¿qué se puede comentar? Sí, bueno, en la ciudad, que es un relevamiento que seguimos todos muy de cerca, porque siempre se anuncia antes del INDEC, del IPC nacional, y que en general van de la mano, la inflación en la ciudad dio el mes pasado 7,1%. En descenso, un leve descenso, pero descenso al fin, 7,1%, acompañado básicamente por descensos en el precio de alimentos. El campo le está dando una buena noticia al gobierno y no tiene que ver con las liquidaciones de cereales, de soja, de maíz, sino con el precio de la carne, por ejemplo, que bajó notablemente, un aumento del 2% tuvo, y aumentos de frutas y verduras que también tuvieron una morigeración en el mes de junio, y eso contribuyó a pasar de un 7,8%, ahí lo estamos viendo en pantalla, una inflación en junio del 7,1% en la ciudad, según el relevamiento del gobierno de la ciudad. Eso da una acumulada en 2023 de 51,2% y una inflación interanual de 118,6%. Si bien no coinciden siempre mes a mes la inflación de la ciudad con la inflación nacional, sí en las series largas, por ejemplo en el acumulado del año o el interanual. Así que esto seguramente preanuncia un dato de inflación que el INDEC va a dar a conocer el jueves que viene, que será menor al de mayo. Bueno, ya estábamos hablando justamente de este informe que genera el Banco Central y tiene que ver con las expectativas del mercado. Ese dato recién salió, ¿no? Recién salió, hace minutitos. Mirá, el Banco Central siempre publica el viernes a las 7 de la tarde más o menos el relevamiento de expectativas de mercado. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Lo que dicen las consultoras económicas es que la inflación de junio es un promedio esto. Habría sido del 7,3%. Proyectan una inflación para este mes, para julio, del 7,6% y una inflación anual para 2023 de 142,4%. A ver, datos importantes a destacar. Las consultoras económicas ajustaron a la baja sus previsiones. ¿Qué significa esto? Que en mayo habían dado 9% de inflación y terminó siendo 7,8%. Entonces ajustaron a la baja y ahora pronostican un 7,3%. Puede que también se lleven una sorpresa y que la inflación de junio sea aún menor del 7,3%. Y la inflación anual que ellos pronostican también la ajustaron a la baja, la bajaron 6,5 puntos porcentuales de acuerdo a su anterior pronóstico, con lo cual ahí las consultoras están relevando justamente una desaceleración en el aumento de precios. Aumento de precios que es alto, una inflación mensual del 7% es un montón, es mayor a la que tienen muchos países anualmente, pero que empieza a mostrar alguna señal para que Massa justamente en campaña pueda exhibir. Recordemos, la semana que viene, el jueves, el INDEC da el dato oficial de junio. Va a ser el último dato de inflación que se va a conocer de acá a las PASO, porque el dato de julio lo vamos a saber recién 2 días después de las PASO. Así que es un dato sensible desde lo económico, pero también desde lo político. El precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi, se defendió de las críticas que recibió después de que se viralizaran videos en los que se lo ve haciendo comentarios xenófobos y también discriminatorios. Aseguró que sus dichos forman parte de una expresión artística. Esto lo que es, Alfredo, es ni más ni menos que una expresión artística de libertad que yo tenía en un streaming que hago hace muchos años, que se llama Un Café con Franco, y no es ni más ni menos que un momento es un stand-up, no es un stand-up, es una performance, es una expresión artística, insisto, que yo he ejercitado durante muchos años y que es parte de mi vida anterior, si vos querés, de mi vida pública, que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras. Los dichos que generaron polémica pertenecen al show Un Café con Franco, que es un streaming que Rinaldi tiene hace años ya en un canal de YouTube. En ese espacio, el precandidato legislador porteño decía frases como: o matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran. Y también sugerir que hay que ir con un lanzallamas a la Villa 31. Pero además se burlaba de la sexualidad del periodista Mario Masachesi.
En este contexto, el radicalismo porteño, con apoyo de Martín Lustó, le va a pedir a Rinaldi que renuncie a su precandidatura a legislador por los comentarios homofóbicos. Esto lo anunció María Coleta, que es presidenta de la seccional del radicalismo de la ciudad. Señaló que va a presentar el pedido ante la Junta Electoral. Rinaldi es quien encabeza la lista de legisladores porteños en la fórmula que tiene Jorge Macri como precandidato a jefe de gobierno de la ciudad. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad multó a Edesur por incumplimientos en la prestación del servicio y en materia de seguridad en la vía pública. La empresa va a tener que pagar 618 millones de pesos y además la empresa fue sancionada por incumplimientos en la calidad del servicio comercial cuando se detectaron inconsistencias en la facturación de consumos estimados y por no entregar información que pidió el ENRE. La mujer que ayer fue atacada por su expareja con un arma habló. Esto fue después de que un policía la rescatara baleando al agresor en la pierna y en el hombro. Según la víctima, el hombre le gatilló 3 veces antes de que ella pudiera escapar y pedir ayuda a los oficiales. Por suerte, las balas no salieron. A partir de ahí yo siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos 3 veces. Yo lo que recuerdo es que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, el cual no podía hacer funcionar, o sea, gatillaba y la bala no salía. Yo, es más, pensé que era un arma de juguete y le digo que, creo que en el momento le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Algo por el estilo le digo. Y cuando me doy cuenta de sus intenciones de seguir intentando gatillar, veo que viene un patrullero y salgo corriendo hacia él. Y en la ciudad de Buenos Aires ya comenzó el descenso de temperatura, 12 grados a esta hora y nada más. Les cuento que se viene un fin de semana con mucha nubosidad, con viento del este-sudeste que va a empezar a aumentar la intensidad. Y a nivel nacional, bajísimas temperaturas en toda la región patagónica. Se esperan nevadas intensas que van a comenzar por el noroeste de esa región y se van a extender a gran parte de la meseta. Y muy por el contrario, en el norte del país, temperaturas altas y hay probabilidad de tormentas fuertes a partir del sábado a la noche y sobre todo durante la jornada del domingo sobre el litoral argentino. La información internacional nos lleva a Ucrania. Allí, Ucrania confirmó nuevos avances en la zona de guerra en Bakhmut. Según informaron desde Kiev, el ejército avanzó otro kilómetro en las últimas 24 horas en los alrededores de la ciudad. En este sentido, el portavoz del Estado Mayor ucraniano confirmó que continuarán con el avance al norte y al sur de Bakhmut. Si bien los resultados empezaron a materializarse en el campo de batalla, desde Kiev aseguraron que esta contraofensiva no será rápida debido al lento suministro de armas por parte de los aliados. Cuando volvamos del corte vamos a seguir hablando de economía, vamos a profundizar cada uno de los temas con un economista. Así es que atención, vamos a esperarte para que después de la pausa volvamos a encontrarnos aquí con más noticias a las 20:30. La suegra de Cecilia Sisowski, Marcela Acuña, escribió 15 cartas donde volvió a apuntar contra su hijo César Sena. En el texto, Marcela Acuña insistió en culpar por el asesinato a César con la siguiente pregunta. ¿Por qué, si fue mi hijo el responsable, nos incriminan a nosotros? En todas las cartas, Acuña sostuvo que ella y su marido, Emerenciano Sena,
no cometieron el delito y que socialmente fueron involucrados por ser los padres de César. Estos 15 escritos fueron incorporados al expediente de la causa. La suegra de Cecilia en las cartas resaltó: solo que mi hijo César diga la verdad de lo sucedido hará que tengamos más expectativas de lograr la libertad. Y con esta frase, Marcela deja ante la justicia a César como el único culpable de la desaparición de la joven chaqueña. En el texto, Acuña dejó dos interrogantes. ¿Será que el ser padres nos señala como criminales o el ser piqueteros? De esta forma, apuntó nuevamente a un supuesto ensañamiento político. Y en menos de 3 días reiteró nuevamente que el culpable es su hijo César, desligándose ella y también a su marido. Además, denunció que han puesto todo contra ellos para culparlos de un delito grave. El fiscal especial ordenó otro rastrillaje en el río Tragadero, en la provincia de Chaco, y allí encontraron más restos óseos quemados en la zona donde el 20 de junio habían encontrado algunos objetos que pertenecieron a la víctima. Así lo confirmó el fiscal Jorge Cáceres Olivera. Si bien el funcionario no pudo confirmar si los restos son humanos, afirmó que las condiciones y el aspecto son similares al hallazgo anterior, del que todavía se está esperando el análisis de ADN y ya se sabe que esos sí son restos humanos. Para tener en cuenta, lo habíamos anticipado, en pleno contexto electoral nos preocupa, además de lo político, lo económico. Y todos empezamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar con la economía una vez que tengamos ya no solo definido a los candidatos en las PASO, sino en las elecciones? Por eso, esta noche vamos a conversar con Agustín Echevarne, que es economista, es referente de Libertad y Progreso. Gracias, Agustín, por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Junto a Leandro Dario. Y hay una primera pregunta para hacerte y tiene que ver con esta idea que se ha instalado políticamente en la campaña de que lo que se viene en las próximas elecciones es una definición de modelos económicos. ¿Crees que es esta la línea o en realidad no está tan claro esto de los modelos? Y hay por lo menos 3 candidatos que con matices piensan lo mismo y solo uno que por allí tiene una mirada rupturista respecto de lo que hoy hay. No, yo creo que hay un cambio de paradigma que probablemente están... Para mí hay 2 candidatos que significan un gran cambio de paradigma, que son Javier Milei por un lado y Patricia Bullrich. Y que piensan más o menos parecido, la idea es más o menos. Y Horacio Rodríguez Larreta también va a ser un cambio importante con respecto a lo que estamos hoy. O sea, en los 3 casos están proponiendo algo completamente distinto a lo que estamos viviendo en estas últimas décadas. La diferencia está después en los matices de con qué velocidad hacerlo o con cuán profundas serían las reformas. Y ahí sí creo que hay una diferencia muy grande. ¿Y cuáles serían en todo caso esas diferencias? Porque a veces resulta fuerte para una parte del electorado escuchar hablar de reforma laboral, reforma jubilatoria, sin saber de qué se está hablando y cómo se va a ejecutar. Planes sociales, otro tema sensible en un presente donde la pobreza es del orden del 40%, ¿no? Sin duda. Nosotros hablamos hace muchos años de la necesidad que teníamos de no tener déficit fiscal. Claro. Tenías que bajar el gasto público porque de esa manera entonces puedes tener ingresos equivalentes a tus gastos y no generas deuda. Si en cambio seguían gastando siempre más de lo que te ingresa, vas generando una deuda que ya es insostenible. Bueno, lo que pasó es que ese modelo colapsó. Hoy Argentina está quebrada. Hoy tenés un país que debe más de 400.000 millones de dólares, o sea que el Tesoro está muy complicado para pagar la deuda, y del otro lado un Banco Central que también está quebrado, con reservas que ya están en terreno negativo y con una deuda que ya equivale a 2,7 pesos por cada peso que hay en la calle. El Banco Central debe 2,7 pesos adicionales. Entonces eso te genera como ahí como 2 grandes bombas hacia adelante que hay que resolverlas. Y no hay otra alternativa que bajar drásticamente el gasto público. Y cuando decís, bueno, ¿cómo hago para bajar drásticamente el gasto público? Obviamente tenés que hacer un cambio muy profundo de reforma del Estado y un cambio muy profundo en los sistemas de cómo estamos con el tema de los planes sociales. O sea, uno puede tener un seguro de desempleo, como tienen todos los países, que se limita a un tiempo. Entonces tenés una crisis, tenés una recesión, el gobierno ayuda con un seguro de desempleo
hasta que pasa la recesión y se suprime el subsidio. Pero cuando aquí lo pasamos durante 2 décadas, que le seguís dando a la gente el dinero, distorsionás completamente la economía, pero también distorsionás la vida de esas familias. Agustín, hay 2 datos que la gente mira con mucha preocupación. Una es la inflación, que está muy alta, y el otro es el dólar. De acá las paso. ¿Qué puede pasar con esos 2 datos teniendo en cuenta, bueno, que el dólar, después de la corrida de abril, mantuvo cierta estabilidad? Bueno, es buenísimo lo que señalás. La inflación es un problema muy serio, porque la inflación implica castigar a los más pobres, siempre. La inflación es un impuesto sobre todo a los que viven del salario, ¿no? Por supuesto también a los jubilados, pero es un impuesto no legislado, es el peor de todos. Y si vos mirás lo que pasó en el último año, desde que está Massa, la inflación era de 90% anual y ahora estamos en 140% anual. Las expectativas de los economistas para este año es 140%. Es decir, que la inflación va a continuar y la idea es que después de esta desaceleración que es muy típica en estos meses de invierno, digamos, que ocurre por estacionalidad, bastante probable que vuelva a acelerarse porque no han corregido ninguno de los problemas. El tipo de cambio va a depender fundamentalmente de que siga consiguiendo crédito. Fíjense que lo que está haciendo Massa y Rubinstein es patearle el problema para adelante consiguiendo crédito. ¿Pero qué significa eso? Aumentar la deuda. Claro. Entonces, y ahora no solo con el Fondo Monetario, sino que además incorporaron la deuda con los chinos. Y la deuda con los chinos es todavía más complicada que la del Fondo Monetario. Tiene tasas más altas, pero además son créditos más oscuros, tienen cláusulas secretas. Entonces son un problema adicional que estamos incorporando. O sea, la economía hoy está peor que hace un año, está peor que hace 4 años, está peor que hace 8 años. O sea, venimos en una declive desde el 2011 para acá. 2011 para acá estamos en una situación de estanflación. Y hoy volvemos a la estanflación también, porque tenemos no solo la inflación del 140%, sino que la economía empieza también a contraerse. En esa situación, la contracara es obvia, sube la pobreza. Hay datos que hoy se publicaron, que estuvo manejando el INDEC, qué es lo que pasa con la actividad industrial, qué es lo que ocurre con los estimadores mensuales de actividad económica. Y en el medio de todo esto está pendiente una negociación con el Fondo Monetario Internacional y en el área de finanzas, para quien venga, hay otra situación muy tensa que es la de las LELIQ, ¿no? Porque ese es otro tipo de deuda y ahí está. Exactamente, eso es lo que hablaba, la deuda remunerada del Banco Central ya es 270% de lo que es la base monetaria, de todos los billetes y monedas que hay. Pero el tema del dólar pasa por el acuerdo del Fondo Monetario. Lo que está en discusión ahora es, primero, si el Fondo Monetario le va a dar 8.000 millones de dólares, 7.000 millones, o lo que quiere Massa que se acerque a 10.000 millones de dólares. ¿Para qué quiere ese dinero extra? Para intervenir en el mercado de cambios. Pero si intervienen en el mercado de cambios y te controlan el tipo de cambio, ¿no? Y logran que no suba el contado con liquidación en distintas intervenciones que viene haciendo el Banco Central, nuevamente es pan para hoy y hambre para mañana. Las distorsiones se acumulan. Es lo que nosotros los economistas hablamos de inflación reprimida. Vos tenés una inflación explícita, que la sufren todos, que vamos al supermercado y sabemos que la semana que viene los precios del supermercado van a estar más altos. Pero además los economistas calculamos la inflación futura por estos desequilibrios de inflación reprimida. La deuda con el Banco Central, el cepo cambiario, las tarifas que se van quedando por detrás de la inflación. Entonces precios congelados o regulados. Precios congelados y regulados. Cuando vos sumás todo eso, tenés incorporada una mega inflación hacia adelante. Bueno, eso es lo que tiene que resolver el próximo gobierno, sea quien sea. Bueno, la situación que se viene es inquietante, ¿no? Porque además está la situación social, la protesta en la calle, el acuerdo con el fondo. O sea, si bien yo soy optimista. Bueno, yo creo que se viene un cambio importante en Argentina. Hemos pasado, porque cuando hablamos de los problemas, por ejemplo, siempre se habla de que el ajuste te genera un costo social. Sí. Yo les digo, señores, es al revés. Lo que nos está generando el costo social es no haber hecho las cosas bien. Bueno, pero por el hecho de que Macri no hizo el ajuste en el 2016, por ejemplo, hoy tenemos un costo social mucho más grande porque tenés un problema importante de aumento de pobreza, de aumento de inflación, de aumento de endeudamiento. Entonces hay que resolver los problemas. Hay que tomar el toro por las astas y resolver los problemas. Agustín, y eso es lo que va a encarar el próximo gobierno. Hay un punto acá que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en proyectos. Esos proyectos se debaten en el Congreso. Y ahí va a ser muy importante ver qué cantidad de diputados y senadores tenga cada proyecto, cada modelo político y qué va a pasar con el rol de la futura oposición.
porque ese es un tema que preocupa. ¿Qué va a pasar en el Congreso con la oposición y cuánto de esa oposición se va a volcar a la calle y de qué manera, ¿no? Ahí es muy bueno lo que decís, Silvina, porque es así. Y ahí es donde yo creo que está la gran clave, la diferencia, si querés, entre quién puede ganar las elecciones y cómo gobernar. Por ejemplo, si ganara, yo creo que el peronismo pierde. Entonces, suponiendo que gana, por ejemplo, Juntos por el Cambio, no es lo mismo si gana Patricia Bullrich, que probablemente haga un acuerdo con Javier Milei para hacer reformas más profundas todavía, que si gana, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que probablemente va a tener un consenso con parte del peronismo. Entonces, son como dos formas de aproximarse a la situación bastante diferentes. Y lo viene diciendo permanentemente en el discurso, lo estamos viendo ahora en la campaña. En el caso de Horacio, habla permanentemente de buscar un consenso con el 70% de la clase política. Yo el inconveniente que le veo a esa idea, que desde el punto de vista uno le resulta atractivo porque es lo que debería ser, ¿no? Ponernos de acuerdo el 70% de los argentinos. El problema es que ese consenso hasta ahora en Argentina ha sido muy negativo. Ha sido siempre para tener más deuda, más inflación, devaluar la moneda y el costo, ese es el costo social. Cuando vos devaluás la moneda y tenés inflación, eso es criminal, porque le estás pegando a las personas más pobres, sobre todo a los que están dependiendo de un salario negro, que no se pueden defender. No hay ninguna pyme que pueda estar subiendo los sueldos este año al 140% anual. Y los precios van a subir al 140%. Entonces le estás pegando muy fuerte. Entonces lo que se habla de costo social, yo creo que hay que entender que el ajuste es la racionalidad. Pero hay que hacerlo, si me permitís hacer un ejemplo de cómo se hace un ajuste racional, tratando de que nadie se vea perjudicado. Vos tenés 250.000 personas en el Estado federal que tienen que pasar al sector privado. Se hace una reestructuración el primer día, se eliminan todas las funciones del Estado que no corresponden. Medir precios, controlar góndolas, ¿viste? Decir 2 personas a medir con 1 centímetro cuánto mide cada uno, es un disparate. Cantidad de cosas que hay disparatadas en el Estado. Todo eso se elimina. Pero las personas quedan en disponibilidad. Se van a su casa, pero siguen cobrando el sueldo. Y cobran el sueldo durante 1 año y después los indemnizás. Y en ese año te concentrás en hacer programas para dar incentivos a las empresas para que lo tomen y los capaciten. Entonces tenés mucho tiempo, mucho más que de cualquier actividad privada. Si a vos te cierran una empresa o te cierran una parte de una empresa y despiden gente, no te hacen estos programas. Desde el Estado tenés la posibilidad de hacerlo, de hacer programas. Fíjate, estamos diciendo que gane el Estado porque vas a reducir el gasto público, que gane el sector privado porque le vamos a dar un incentivo para que los tomen. Por ejemplo, no les cobramos cargas patronales por 2 años. Y que gane también la persona porque puede cobrar doble ingreso durante 1 año si se pone a trabajar rápido. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a ver qué es lo que queda después de todas estas propuestas que has dejado acá sobre la mesa y después de las elecciones. Agustín Echevarne, economista, Libertad y Progreso. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Muchas gracias, Silvina. Un placer. La revista culinaria Taste Atlas seleccionó a 4 restaurantes argentinos entre los más legendarios del mundo. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? La pizzería Guerrín, allí en la avenida Corrientes, quien destacó por una icónica preparación. Y desde el lugar está ya nuestro compañero Joaquín Devert, quien nos va a contar más detalles. Sí, Silvina, y después de un día tan complicado, qué mejor que venir a relajarse un poquito a un clásico porteño desde 1932 como es Guerrín. Fíjense esa fila ahí adentro y miren esta otra, y no es para tomar un colectivo, ¿eh? Después de tanta espera no queremos saber nada con los colectivos, esta gente viene a disfrutar. Miren lo que es esta fila, miren lo que es. Vamos a recorrerla toda desde la entrada de la pizzería. Esto sigue y sigue. Y sigue, ¿eh? Ya aprovechando que los colectivos ya prácticamente funcionan, muchos vienen de más lejos y pueden acercarse, y yo sigo caminando y puedo seguir casi hasta la esquina, y esta fila es para comer adentro del salón en Guerrín, gente que viene especialmente a disfrutar de este clásico porteño después de un día tan difícil, a relajarse. Y vamos a preguntarle a esta pareja de jóvenes preciosos, ¿cómo les va? Todo bien. ¿De dónde vienen? De Tigre, yo soy de Tigre y ella es de acá. De acá. ¿Quién trajo a quién? Los dos, sí. Escúchame, ¿de Tigre cómo llegaste hoy en un día tan complicado? No, yo ya estaba acá, ya vengo unos días
durmiendo por acá. Sí. ¿El día complicado para viajar, zafaron o se complicó hoy? Zafamos. Igual ya ahora los bondis parece que ya están. Bueno, ¿por qué Guerrín? ¿Por qué hacer toda esta espera? Cuéntenme. No. A pesar de todo, Acá, porque me gusta la pizza de acá y ya venimos hace bastante. O sea, un clásico para relajar los fines de semana siempre. sí. Disfruten, muchas gracias. Seguimos avanzando en la fila para que vean la extensión de esto. Esta fila es para comer adentro del salón. Fíjense qué tal. Hola señora, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias, muy amable, gracias. ¿De dónde viene? Venezuela. ¿Primera vez? Primera vez, sí. Sí. Bueno, ¿qué le comentaron de Guerrín? ¿Por qué viene para acá? Me encanta, he venido a comer aquí, me encanta. Usted ya vino. Sí, ya lo conocía. Ya. ¿De los chicos? Sí, vienen a comer ahora. ¿Usted vive acá? Sí. Estoy acá ahora. ¿Por qué viene para acá y cuánto piensa gastar con los chicos? ¿Algún presupuesto? Para acá no sé cuánto, pero A disfrutar. eso es lo importante, sí. Que lo disfruté. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos un poquito más, vamos a hablar con una persona más. Que, miren, le seguimos dando la fila ya casi hasta la esquina, ¿eh? Bueno, y hay otra fila. Hay otra fila que está más allá, que es para comer en el salón o en la barra. Pero fíjense, llegué casi hasta la esquina y a pesar de toda la espera, la gente viene a disfrutar por el día complicado en la ciudad, a comerse una buena pizza para empezar el fin de semana. Yo te iba a contar una historia, ¿viste? Bien, y allí Joaquín, y acá nosotros nos preguntamos, ya estamos en el fin de semana, ¿qué va a pasar con el tiempo? Estos temas y otros más cuando estemos de vuelta con más noticias a las 20:30. Y este domingo 9 de julio a las 10 de la noche acá en el canal de la ciudad vas a poder ver otro capítulo de Grado Cero, que es el programa que produce y conduce nuestro compañero Damián Glantz. Pero fíjate con qué tema, con educación, nada más ni nada menos. Un programa en el que seguramente se va a plantear, hola Damián, gracias por venir. Al contrario. Seguramente van a plantear esta cuestión de las paradojas, ¿no? Las escuelas que son cada vez más inclusivas y no sé si a vos te pasó de encontrarte con el hecho de que parece que se aprende menos. Exactamente. De hecho, nos hacemos una pregunta en el programa, que es ¿qué pasa con la educación? Y a poquito de andar encontrás esta idea de que la educación está en crisis. La pregunta es, ¿cuál es la crisis en la educación en Argentina? Y la verdad es que hay algunas instituciones que tienen algunos diagnósticos. Por ejemplo, ¿cuántos son los chicos que llegan al último año de la escuela secundaria con la edad esperada, con los conocimientos esperados? Y ahí empieza a aparecer esta idea de que hay una crisis. Solo 16 de cada 100 chicos que empiezan, bajísimo. Claro. La primaria, terminan con la edad esperada y con los conocimientos esperados. Y la pregunta es, ¿cuáles son los conocimientos que no tienen? Y ahí cuando empezás a escarbar, el dato es muy preocupante, porque lo que está fallando es algo básico, la alfabetización. Estamos hablando de que hay cerca de 40% de niños que están en edad escolar o terminando la secundaria que no comprenden lo que leen o directamente no saben leer. Y decís, ¿cómo no saben leer? Después no saben leer. Es duro el tema, pero tal vez es ser analfabeto aún estando en el cole. Sí, de hecho, y ese es uno de los grandes problemas, porque estamos hablando de analfabetos escolarizados, con lo cual el problema evidentemente no son los niños, que antes se decía, no, porque son los que tienen dificultades. Bueno, pero estamos hablando de más del 40% de los niños. Con lo cual, la pregunta, que es lo que también trabajamos en el programa, es ¿y qué está fallando con lo que está ocurriendo en el aula, con la escuela y especialmente con la alfabetización, lo básico? Bueno, pero ahí me parece que es interesante también plantearse, ¿por qué no aprende el chico? ¿Porque viene con una cuestión de arrastre, por una cuestión física, fisiológica, o porque hay que enseñar a enseñar una vez más? ¿Hay que formar de otra manera a los docentes o tenemos que incentivar de otra manera a los chicos? Bueno, de hecho, Silvina, es uno de los temas centrales que tocamos con la invitada del programa. Los programas tienen informe y un invitado, que es una especialista, Beatriz Duke, que trabaja específicamente eso, alfabetización en niños. Y lo que ella plantea precisamente es que la escuela perdió el centro que tiene que ver con educar a los niños y que también ya dejó de pensarse a sí misma
cómo hacerlo. Y también ahí está el eje de lo que vamos a tratar el domingo. Es lo último que te pregunto, Damián. ¿Qué fue lo que más te impactó? Porque a los periodistas no nos resultan indiferentes las notas que investigamos. Lo que más te pegó en el marco de esa investigación. Bueno, hablando con Beatriz, contando casos de niños que están en cuarto, quinto año de la secundaria que les cuesta leer palabras básicas como perro. Bien. Damián, te vemos el próximo domingo a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, domingo 9 de julio, y vamos a ir un poquito más, mucho más, por este tema que nos preocupa. Gracias por estar esta noche. Bárbaro. Y claro, también queremos saber qué es lo que va a pasar con el clima, con el tiempo. Se lo preguntamos a Leandro. Bueno, Silvina, estamos teniendo 11 grados a esta hora de la noche sobre Capital Federal. El cielo se encuentra nublado con viento del sudeste que sopla a 17 kilómetros por hora. Y atención porque podemos tener alguna llovizna débil aislada durante la madrugada y primeras horas de mañana con vientos moderados. El cielo, por supuesto, mayormente nublado con 11 grados de temperatura mínima. Y la nubosidad va a continuar afectando, siendo muy abundante durante horas de la tarde con una temperatura máxima que va a alcanzar los 15 grados durante horas de la tarde de mañana. Y hacia la noche otra vez una baja probabilidad de tiempo inestable con vientos moderados del cuadrante este. Pero este fin de semana es patrio y el 9 de julio se va a caracterizar por mucha nubosidad. Hay probabilidad de tiempo inestable a partir de la tarde del próximo domingo con vientos moderados del sector este. Vean las temperaturas normales para esta época, 11 la mínima y una máxima de 15 grados. Ya les adelanto que la semana que viene inestable con mucho viento y con temperaturas bajas. Muy bien, allí Nacho nos contó todo, así es que hasta aquí te contamos todo lo que pasa en la ciudad, en el país y en el mundo. Y el próximo lunes te vamos a esperar para que vos conozcas más noticias, como siempre, a las 20:30. Chau, buen fin de semana, que descanses.